Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les quiero mostrar esta figura de Pre Vizsla. Me acaba de llegar hace unos días y esta figura es de la línea de The Clone Wars. Vemos que corresponde a la figura número 17 de esta línea y en la descripción solamente nos menciona que Pre Vizsla fue un gobernador de Concordia, una luna de Mandalore durante la Guerra de los Clones, que lideró a la Guardia Letal, un grupo secreto de comandos que intentaba controlar Mandalore. Y vemos ahí en un costado, bueno, pues el arte que tiene de este personaje. Y bueno, como ya les comentaba, yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con los Mandalorianos. Es mi serie favorita y por eso no tenía que dejar pasar esta figura. Aunque ahorita vamos a ver algunos detalles que no me gustan de ella. Pero bueno, es la primera figura que tengo de esta línea de The Clone Wars. No pienso coleccionar más de esta línea, solamente de The Mandalorian y de algunas de Gaming Grades. Bueno, pues vamos a desempaquetar la figura. Esta figura usa un molde viejo de una figura de Jango Fett y por eso a muchos coleccionistas no les está gustando esta figura, pero es una figura que se ve muy bien, que está muy padre, muy bonita. Vamos a ver aquí la caja, vamos a sacarla. Vamos a dejarla aquí por un lado. Y bueno, para empezar vamos a sacar todo esto, que tiene un poquito de más accesorios que las otras figuras, que es algo que me agrada y que son diferentes a los otros mandalorianos, como vamos a revisar ahorita en un momento. Esta figura, bueno, pues vamos a sacar aquí de su empaque. Y primero que nada vemos aquí, vean el esculpido del rostro. Vean, me parece que está muy bien hecho. Tiene aquí hasta la cicatriz que está aquí debajo de su ojo izquierdo. La barba, el pelo así muy cortito, muy pegado. Vemos aquí lo que es el molde que ya les había comentado. Es un molde viejo ya de una figura de Jango Fett que salió ya hace algunos años. Y por eso pues van a tener unas articulaciones que no son muy buenas. Ahorita las vamos a checar, las vamos a revisar. Pero primero aquí en el esculpido y en el pintado vemos aquí estos sellos que tiene, estos detalles que tiene aquí en los guantes. Vean estas mangueras que tiene aquí en ambos lados. Me parece que está muy bien hecho. Vean aquí las botas, aquí con esto aquí plateado, la funda donde van los blasters. Son diferentes a lo que hemos visto en otros mandalorianos. Me hubiera gustado que el molde hubiera sido de los nuevos para que se viera un poco mejor esta figura, pero bueno, vamos a ver aquí atrás los orificios donde se va a insertar lo que es el jetpack que trae. Y me parece bueno en primera instancia que el esculpido y lo que es el pintado en los ojos, vean ahí cómo se ve muy bien. Me parece que está excelente, me parece que es una figura muy buena. Y yo creo que en el esculpido y el pintado sí le daría, yo creo que unas 5 estrellitas de 5 estrellitas. Pasando a las articulaciones, vemos aquí en la cabeza que se puede mover bien hacia los lados, que los movimientos de flexión, vean, tiene bastante movimiento, al igual que los de extensión, vean, se mueve bastante bien, y gira la cabeza también 360 grados. En las extremidades superiores vemos que los brazos aquí se pueden extender 90 grados y vemos que tiene una rotación de 360 grados. Aquí en el codo tiene solamente una articulación, pero tiene buen rango de movimiento. Vean, se logra casi tocar lo que es la cabeza. Aquí les recomiendo que con cuidado manipulen estas articulaciones, ya que como aquí en la parte posterior tiene estas mangueras, se pueden llegar a romper. En lo que es el torso, vemos que los movimientos también de flexión, de extensión, son muy buenos, y también tiene de rotación, vean, 360 grados. Las extremidades inferiores, bueno, pues tiene aquí movimiento giratorio o rotatorio de lo que es el muslo. Tiene una articulación sencilla en la extremidad inferior, en la rodilla,
que hace que se doble más de 90 grados, pero no se logra extender mucho. Vean aquí también en los tobillos, vemos que tiene giro rotatorio hacia los lados. Los movimientos de extensión son muy buenos, los de flexión también. Ven aquí extensión, flexión. Así en general me parece que bueno, que se mueve muy bien, pero vamos a ver por qué estas articulaciones no se consideran muy buenas para hacer poses dinámicas. Entonces aquí en lo que es articulaciones yo creo que le voy a dar unas 4 estrellitas de 5 estrellitas. Pasamos a los accesorios, vamos a ver qué es lo que trae. Primeramente vemos aquí el casco. Vean este casco que me gusta que sea diferente. Vean, aquí tiene estas dos o 3 antenas o 4, que está aquí una pequeña y otras 2 aquí que están sobresaliendo. Y vean también este pintado aquí que es como beige, como crema, que me parece que hace que se vea muy padre este casco. Por acá atrás vemos esculpido aquí por donde entra la ventilación, por donde bueno, la figura puede respirar un poco. Y vamos a ponérsela a ver cómo se ve. Y vean, encaja muy bien a la primera y creo que se ve bastante bien esta figura. Aunque a muchas personas no les ha gustado, yo creo que para mí sí es una figura que está muy padre, que igual me hubiera gustado que el molde fuera de los nuevos mandalorianos, pero aún así me parece que se ve bien. El segundo accesorio que trae es este jetpack. Vemos que es más ancho y más grande que los que traen los otros mandalorianos que hemos visto. Vemos que gira esta parte de aquí, pero como siempre nos hacen falta aquí los efectos de flama que estaría muy padre que nos incluyeran. Vemos aquí un esculpido muy bueno, aquí unos tonos en rojo alternando con plateado, y en esta parte de aquí un gris mate que hace que, igual que aquí en la parte interior, que se vea muy bien. Vamos a colocárselo aquí para ver qué tal se sostiene, porque hay unas figuras que no lo sostienen bien, y no, vean, se sostiene bastante bien aquí en la figura. Entonces también está en cuanto a estos accesorios, yo creo que también le vamos a dar una buena calificación. Aparte de esos accesorios, trae aquí 2 blasters. Vean, este es uno, este es un blaster. Aquí está el otro. Vean, este es el otro blaster. Aquí está, justo que logro enfocar. Y aparte trae esto que es una verdadera joya, lo que es el sable oscuro. Vamos a ponerlo ahorita aquí en unas poses en la base giratoria para verlo un poquito más a detalle. En cuanto a accesorios, bueno, creo que también aquí es suficiente, es muy acertado esto que le pusieron como accesorios, estos 2 blasters, el sable oscuro y lo que es el jetpack que trae. Vean, se ve así muy bien, muy padre. La verdad sí me encantó esta figura. Entonces vamos a ponerla en la base giratoria. Aquí lo tenemos ya en una base, ya que la verdad es un dolor de cabeza y una piedrita en el zapato intentar que se ponga de pie. Esas articulaciones están horribles, aunque se mueven bien y todo, pero en los pies tiene un pésimo equilibrio, no se logra poner bien de pie, y los tobillos no aguantan mucho el peso de la figura. Pero bueno, aquí la tenemos, ven, en esta base. Vemos aquí cómo está con el sable oscuro y con su blaster en esta parte de aquí. Me parece que en general esta figura es una figura muy buena en cuanto al aspecto de cómo se ve. La verdad me gusta toda su apariencia. De por sí todos los mandalorianos se imponen mucho, pero lo que sí, y estoy de acuerdo con todos los que han hecho las revisiones y ya tienen esta figura que mencionan que las articulaciones, el molde es un molde viejo de Jango Fett y de los otros mandalorianos que salieron al principio, y que la verdad tienen un equilibrio pésimo.
Lástima porque sí se hubiera sido una figura muy buena si hubieran utilizado el molde de los mandalorianos nuevos, pero bueno, ahorita es la única figura de Pre-Vizsla de esta serie de Hasbro de 6 pulgadas. Esperemos que bueno, pues después lo mejoren, aunque quién sabe la verdad. Lo voy a tener que exhibir así como si estuviera volando. Vean, aquí está con sus blaster, con el jetpack. En general me parece que sí que es una figura buena. La recomiendo comprar si ustedes son muy fans de la serie de The Mandalorian y sobre todo también de Clone Wars. Pero esta figura, bueno, ahorita vamos a hablar ya de la accesibilidad. Es una figura que pues pensé que iba a ser más difícil conseguirla, pero realmente no. En Estados Unidos está en todos los Walmart, la pueden encontrar fácilmente y el precio ronda entre los 600 pesos, que es el precio que de salida de todas estas figuras de Black Series de 6 pulgadas. Algunos revendedores, como siempre, pues la venden más cara. La he llegado a ver que la están ofreciendo en 900, en 1000 pesos, pero la verdad yo les recomiendo que se esperen a que salga ya aquí en México como tal, porque la van a encontrar en eso, en 500, 600 pesos, y por el molde que tiene no dudaría yo que sea una de las figuras que en 1 o 2 meses bajen bastante de precio. La llegamos a ver hasta en 300 pesos. Ya ven que les había dicho lo mismo de Darth Malak y de Bastila San, y sí estuvieron hasta en 240 pesos hace unos días ahí en Amazon. Entonces pues hay que esperar. Yo creo que sí es una figura que vale la pena que tengan, pero yo les recomiendo que se esperen unos 2 meses más o menos, o que estén checando los precios, porque estoy seguro que esta figura, por el molde que tiene, va a ser una figura que va a estar en esos precios también, en 400, 300 pesos. Bueno, pues entonces en lo que es la accesibilidad le voy a dar 4 estrellitas de 5. Por ahorita actualmente en México han estado llegando pocas piezas con algunos revendedores, entonces pues hay que esperar a que salga bien para que esta figura la encuentren a un buen precio. Entonces así en general yo creo que es una figura muy buena, pero que tengan en cuenta esto, que no van a poder hacer poses tan dinámicas como con los otros mandalorianos por el molde que tiene, pero para la colección me parece que está muy bien, y los accesorios que trae también me parecen muy buenos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta revisión así de un poco rápida, pero pues ya no hay otra cosa que hablar de esta figura. No la puedo posar así de pie para verla, comparar la escala con otras figuras. Y bueno, no olviden de suscribirse, de seguirme, perdón, en mis redes sociales de Instagram, de TikTok, de regalarme un like, y nos vemos con más figuras. Bye.